Anteriormente, en estas cuestiones sobre el derecho civil, pues realmente vamos a contener todas las cuestiones que conllevan a el patrimonio de las personas. Y en esta sección sobre el patrimonio de las personas, pues cada actividad que se logra concurrir dentro de nuestra legislación, pues existe la fundamentación correcta para poder entender el por qué básicamente se extienden, por ejemplo, esos derechos de propiedad, esos derechos de accesión, que realmente nos dejan pues decidir sobre aquellos bienes que realmente las personas conllevan cada una de ellas. Hoy nos toca hablar precisamente, después del contenido de las cápsulas informativas, hablaremos sobre las servidumbres. Y vamos a entender en este acto que las servidumbres pues están meramente descritas en nuestro Código Civil. Voy a compartirles el material que utilizaremos. ¿Ya se puede ver por ahí? Sí, sí se puede ver. Perfecto. Bueno, pues esta sección sobre las servidumbres es: la servidumbre es un gravamen real impuesto sobre un inmueble en beneficio de otro perteneciente a distinto dueño. ¿Qué significa? Pues básicamente este gravamen contiene una obligación dentro de este intercambio sobre distintas personas. La misma ley nos va a explicar cuáles son las diferencias en las distintas servidumbres que se pueden encontrar en diversas manifestaciones sobre estas propiedades. Recordamos que esta sección sobre las propiedades, pues también hay que recordar las bases constitucionales que tenemos en nuestro artículo 27 constitucional, ya que nos habla sobre las posibilidades de quienes básicamente pueden ser llamados propietarios en nuestro país. Para consultarlo, y pues bueno, nos dice que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Y esta es la parte que en derecho civil nos interesa, las cuestiones de la propiedad privada, ya que en nuestro contenido pues vimos las distintas formas, ¿no?, de poder adquirir la propiedad, y dentro de estas formas de adquirir la propiedad pues está la ocupación, la accesión, la cesión o la enajenación, y por supuesto las cuestiones de prescripción. Para adquirir ahora dentro de esta propiedad de una manera particular, y que a esta propiedad que tiene que ser un inmueble, donde ya hemos definido que los inmuebles son meramente aquellos bienes o cosas que no pueden transportarse o que al intentarlo pues pueden perder su naturaleza. Por lo tanto, dentro de estas secciones, la servidumbre consiste en no hacer o en tolerar para que el dueño del predio sirviente pueda exigirse pues una prestación que realmente se utilice. Por eso habla sobre la cuestión del predio sirviente. Las secciones de los predios sirvientes se utilizan
para que se reconozcan esta sección sobre la servidumbre. Para la ejecución de un hecho es necesario que esté expresamente determinado por la ley o en el acto que se constituyó la servidumbre. Y para que esté totalmente reconocido por la ley, pues necesitamos aplicar el reconocimiento de las servidumbres en el caso de que se lleve a cabo este reconocimiento y nosotros podamos expresar en él las posibilidades de que la descripción no exista también algún tipo de confusión. En este sentido, pues la servidumbre ya empieza a tener esta clasificación donde se contienen cada una de sus características. Es decir, las servidumbres son continuas o discontinuas, aparentes o no aparentes. En estos previos normalmente vamos a encontrar ejemplos básicos de acuerdo a estas clasificaciones. Vamos a poner un ejemplo sobre esta sección de las servidumbres contenidas. Ejemplo, la servidumbre legal de paso. Vamos a tener en la hipótesis de que existen a lo mejor varios terrenos, porque tienen que ser bienes inmuebles, y dentro de estos bienes inmuebles consiste la posibilidad de que varios de esos dueños quedaron ubicados en sus propiedades en la parte de atrás de sus terrenos y no existe acceso para que ellos puedan entrar y salir de su propiedad. Por lo tanto, van a necesitar una servidumbre legal de paso. Para que acrediten esta servidumbre legal de paso, se va a poder obtener y solicitar mediante esta servidumbre legal de paso, donde pues van a solicitar que los demás propietarios no se opongan a que ellos puedan acceder, es decir, que tengan una entrada y salida en la cual ellos se pongan de acuerdo, realicen, ¿no?, sus manifestaciones, bajo qué obligaciones o bajo qué principios se van a poder constituir esta servidumbre. Y dentro de su clasificación, pues depende también del plazo en el que se vaya a utilizar. Por eso dice, son continuas o discontinuas, aparentes o no aparentes. Aparentes cuando, bueno, empezamos con las continuas, que son aquellas cuyo uso es o puede ser incesante sin la intervención de ningún hecho del hombre. Es decir, que ya sabemos que esa servidumbre va a seguir siendo utilizada meramente. Son discontinuas aquellas cuyo uso necesita de algún hecho actual del hombre, donde posiblemente también dentro de las servidumbres pueda haber cierto plazo concedido o considerado para la utilización de la misma. El artículo 1050 de nuestro Código Civil para el Estado de Chiapas nos recuerda que son aparentes las que se anuncian por obras, signos exteriores, dispuestas para su uso y aprovechamiento. Es decir, las que realmente son aparentes tienen dentro de este mismo su sistema donde podemos reconocerlo. Hay avisos, hay carteles o al mismo tiempo es conocido públicamente. Las no aparentes son las que no presentan signo exterior de su existencia. Es decir, no hay ningún tipo de señalamiento y por lo tanto puede que los únicos que sepan que existe una servidumbre pues sea el predio sirviente y el predio quien lo solicita. En el 1052, pues las servidumbres son inseparables del inmueble a que activa o pasivamente pertenece. Pues ya que la servidumbre es básicamente una utilización de este predio, pues ya los propietarios constituyen como si fuera una formalidad más hacia como si fuera parte también de la misma propiedad. Si los inmuebles mudan de dueño, la servidumbre continúa ya activa, ya pasivamente el predio u objeto en el que estaba constituida hasta que legalmente se expida. Es decir, que de la manera que son constituidas las servidumbres, tiene que ser también la manera en la que éstas se solicite la extinción. Si ya no se pretende utilizarla, no se necesita, o más bien, pues ya no hay interés por parte de estos propietarios en conservar la servidumbre. Las servidumbres son indivisibles. Si el predio sirviente se divide entre muchos dueños, la servidumbre no se modifica y cada uno de ellos tiene que tolerarla en la parte que le corresponda.
Si es el predio dominante en el que se divide entre muchos, cada porcionero puede usar por entero de la servidumbre, no variando el lugar de su uso ni agravándolo de otra manera, más que si la servidumbre se hubiera establecido en favor de una sola de las partes del predio dominante y solo el dueño de esta podrá continuar disfrutando. Es decir, dentro de esta servidumbre recordemos que también la propiedad se divide en copropiedad y esa división de copropiedades nos va a llevar a que nosotros reconozcamos básicamente las distintas personas físicas que pueden ser dueñas de una propiedad. También puede encontrarse el caso, y ahí no hay que ignorarlo, de que las personas morales puedan constituir o solicitar, ¿no? Como predios, como los propietarios, ¿no? De estos bienes, puede solicitarla de alguna manera y ahí existen o puedan existir distintos copropietarios juntos. Por eso al final concluye que si la servidumbre se hubiera establecido en favor de una sola de las partes del predio dominante, solo el dueño de esta podrá continuar disfrutando. Cuando existen ciertas especificaciones legales dentro de la servidumbre, son cuestiones que se tienen que manifestar al momento de constituirla. Y las servidumbres traen su origen de la voluntad del hombre o de la ley. Las primeras se llaman voluntarias y las segundas legales. Es decir, hay dos opciones para reconocer una servidumbre. La primera es que los propietarios, que tienen que ser personas físicas o morales, pero con capacidad jurídica necesaria para interponer o solicitar una servidumbre voluntaria. Y si estos no necesitan de la participación del juez o de la participación de un proceso judicial, entonces seguirán siendo voluntarios. Pero cuando existe una negativa por alguna de estas partes, las servidumbres legales, pues ya son aquellas donde el juez forma parte y existe una obligatoriedad para que haya su reconocimiento, su constitución y por supuesto su obligatoriedad. En las características de las servidumbres legales, nosotros vamos a encontrar que la servidumbre legal es la establecida por la ley teniendo en cuenta la situación de los predios y en vista de la utilidad pública y privada conjuntamente. Las servidumbres también pueden ser ahora, no nada más de manera particular o individual, sino que también las encontramos en estas mismas secciones sobre las cuestiones de utilidad pública. Dentro de la utilidad pública, pues vamos a encontrar no nada más aquellas cuestiones que formen parte, por ejemplo, de el servicio de acueductos, ¿no? Las cuestiones sobre que sucedan en vía pública. Muchas de ellas para concretarse también necesitan pasar o estar o utilizar, ¿no? Un predio para que en su caso pues ya puede existir también esta servidumbre. Y ahora bien vemos la posibilidad de que exista esta relación entre una persona moral, por ejemplo, y una persona física, que sería pues, el propietario, a quien necesite que su predio pues sea sirviente, ¿no? Un predio sirviente y exista por otra parte un predio dominante que podría estar representado por el Estado. Podría ser de manera municipal, de manera estatal o de manera federal. Concluimos que todo lo concerniente a las servidumbres establecidas para la utilidad pública o comunal se regirá por las leyes y reglamentos especiales y en su defecto por las disposiciones de este título. Esta servidumbre legal, pues, por supuesto, va a depender de la ley y también, en el caso que tuviera que ver con cuestiones públicas, de la administración pública correspondiente a su competencia. Otro ejemplo de esta clasificación es la servidumbre legal de desagüe. Y los predios inferiores están sujetos a recibir las aguas que naturalmente o como consecuencia de las mejoras agrícolas e industriales que se hagan, caigan sobre los superiores, así como la piedra o tierra que arrastren en su curso. Recordemos que esta cuestión del desagüe, pues es meramente también poder tener acceso a esta parte sanitaria, esta parte sanidad que realmente ya se reconoce en México como una parte de nuestros derechos humanos.
El artículo 1060, cuando los predios inferiores reciban las aguas de los superiores a consecuencia de las mejoras agrícolas o industriales hechos a estos, los dueños de los predios sirvientes tienen derecho a ser indemnizados. En muchas actividades, las propiedades pueden salir también menoscabadas y ocuparlas en cualquier punto con un tipo de daño que tendrá que ser resarcido a causa de que se compruebe también que existe o existió una servidumbre legal de desagüe. Esto lo toma nuestra ley en aquellas hipótesis o supuestos que pues se realizan en predios rústicos o urbanos por el tipo de asentamiento de suelo que realmente se obtiene, no en todas partes en un mismo nivel, y por estos mismos desniveles pues permiten que se lleven a cabo ciertas circunstancias o conflictos. Por eso el 1061 dice, cuando un predio rústico o urbano se encuentre enclavado entre otros, estarán obligados los dueños de los predios circunvecinos a permitir el desagüe del central. Las dimensiones y dirección del conducto del desagüe, si no se ponen de acuerdo los interesados, se fijarán por el juez, previo informe de peritos y audiencia de los interesados, observándose, en cuanto fuere posible, las reglas dadas para las servidumbres de pago. Lo que hablábamos sobre cómo se encuentran establecidas ciertas propiedades y las consecuencias que pueden haber de acuerdo al tipo de suelo o elevación, pues pueden considerarse en algunas circunstancias por parte del juez, quien tendrá que resolver de acuerdo a las pruebas ya aportadas suficientes, como en este caso el 1061 nos da un ejemplo de ello. Vamos a encontrar también dentro de esa misma clasificación la servidumbre legal de acueducto. El que quiera usar agua de que pueda disponer tiene derecho a hacerlo pasar por los puntos intermedios, con obligación de indemnizar a los dueños, así como a los de predios inferiores sobre los que filtren o caigan las aguas. Esto también es parte de unas cuestiones fundamentales, es decir, es un derecho humano el acceso al agua, y por lo tanto en materia civil esta servidumbre legal de paso es meramente constituida por la persona que está interesada en tener esta servidumbre legal de acueducto. Sin embargo, va a tener que prever lo que pudiese ocasionar al momento de construir este tipo de servidumbre. El artículo 1067 dice que se exceptúa de la servidumbre que establece el artículo anterior los edificios, sus patios, jardines y demás dependencias. El 1068 concluye que el que ejercite el derecho de hacer pasar las aguas de que trata el artículo 1066 está obligado a construir en el canal necesario en los predios intermedios, aunque haya en ellos canales para el uso de otras aguas. Recordemos que básicamente ejercer un derecho no significa que podamos menoscabar otro u otros, aunque sean de carácter patrimonial o extrapatrimonial, en el peor de los casos. El que tiene su predio un canal para el curso de aguas que le pertenecen puede impedir la apertura de otro nuevo, ofreciendo dar paso por aquel con tal de que no cause perjuicio al dueño del predio dominante. Recordemos que algo muy importante dentro de nuestra materia es la voluntad con que las partes manifiesten cuáles son sus derechos y cuál es el intercambio que quieran obtener dentro de la misma. Y ya que ellos corroboraron que contienen sus derechos reales de propiedad, entonces pueden empezar a constituir esta sección sobre las servidumbres y los intereses que manifiesten en cada uno de ellos. Existen varios requisitos de esta clasificación de la que estamos hablando ahora, que son las servidumbres de acueducto, y son todas enlistadas precisamente en el capítulo de nuestra ley. Están las siguientes limitaciones, por ejemplo, las disposiciones concernientes al paso de las aguas son aplicables al caso en el que el poseedor de un terreno pantanoso quiera desecarlo o dar salida por medio de cauces a las aguas estancadas. Es decir, también se buscan en estas secciones de interés para mejorar sus propios predios o para ayudar o simplemente modificar sus mismas propiedades. Sin embargo, al momento de invadir
ciertas otras propiedades que podrían manifestarse en algún tipo de daño, pues es necesario que se constituya una servidumbre para prever todas estas consecuencias jurídicas. Ahora bien, podemos abordar lo que veníamos hablando sobre la servidumbre legal de paso. Y en esta sección de la servidumbre legal de paso es donde se atiende el ejemplo práctico que estábamos detallando al inicio de hablar sobre la servidumbre. Y en el artículo 1085, el propietario de una finca o heredad enclavada entre otras ajenas, sin salida a la vía pública, tiene derecho de exigir paso para el aprovechamiento de aquella por las heredades vecinas, sin que sus respectivos dueños puedan reclamarle otra cosa que una indemnización equivalente al perjuicio que les ocasione este gravamen. En relación con la entrada en vigor del presente artículo, véase el transitorio primero del decreto que modifica el código. Recuerden que, pues, esta sección sobre la propiedad, exigir el paso es meramente por medio de esta servidumbre legal, ya que no pueden interponerse en otros domicilios, si no estaríamos también violentando o degradando el artículo 16 constitucional, donde nos menciona que efectivamente nadie podrá ser molestado, ¿no?, ni en su persona ni en su domicilio, sin previamente orden judicial. En el artículo 1085A, el titular de una concesión o asignación minera ubicada entre predios ajenos sin salida a la vía pública tiene derecho a exigir paso para el aprovechamiento de aquella por las heredades vecinas sin que sus respectivos dueños puedan reclamarlo otra cosa que una indemnización equivalente al perjuicio que les ocasione este gravamen. Para las distintas actividades que se pueden sustentar en esta hipótesis de la servidumbre legal de paso, en el momento de necesitarla, la ley nos está diciendo que es importante recordar cuáles van a ser esas consecuencias, que son pagar los perjuicios mediante una indemnización, en este caso, por supuesto, monetaria, que sea equivalente a los daños que se puedan ocasionar o en este caso, los perjuicios. Recordamos la diferencia entre, pues, daño básicamente es el menoscabo que se obtiene directamente hacia un bien o a los bienes, y en esta sección del perjuicio, pues, es como el detrimento, la pérdida, ¿no?, de ganancias que pudiera llegar a obtener esta otra persona por las acciones que haya ejecutado. En este caso, el predio dominante hacia el predio sirviente. La acción para reclamar esta indemnización es prescriptible, pero aunque prescriba, no cesa por ese motivo el paso obtenido. Es decir, que esta acción no está dispuesta para todo el tiempo, no hay que dejar pasarlo, porque entonces las maneras de reclamarlo prescriben. El dueño del predio sirviente tiene derecho de señalar el lugar donde haya de construirse la servidumbre de paso. Otra cuestión, ¿no? Dentro de estos requisitos de las características que va teniendo cada servidumbre, pues es de que se aplique el conocimiento de no dañar, de no menoscabar el derecho de la otra persona a partir o a pesar de mi interés o de mis intereses legales sobre la misma. Si el juez califica el lugar señalado de impracticable o de muy gravoso al predio dominante, el dueño del sirviente debe señalar otro, de acuerdo a los principios que el juez vaya resolviendo. Aquí, o sea, hay varios sustentos legales sobre las hipótesis que se pudieran actualizar dentro de esta servidumbre legal de paso. En 1093, por ejemplo, el dueño de un predio rústico tiene derecho, mediante la indemnización correspondiente, de exigir que se le permita el paso de sus ganados por los predios vecinos para conducirlos a un abrevadero de que pueda disponer. Estas solicitudes también deben tener pues, este sustento dentro de la ley para su exigencia del mismo.
Y como pueden derivarse muchas circunstancias de acuerdo al actuar, de acuerdo a la sociedad, de acuerdo a las personas que estén inmersas, pues hay varias de estas que tratan de subsanar lo que pudiese suceder. Por ejemplo, el 1094 habla que el propietario del árbol o arbusto contiguo al predio de otro tiene derecho a exigir de éste que le permita hacer la recolección de los frutos que no se puedan recoger de su lado, siempre que no se haya usado o no se use del árbol o arbusto que es el responsable de cualquier daño que cause con motivo de la recolección. La comunicación es un punto fundamental en esta sección sobre aquellos que tienen el derecho de propiedad, es decir, al mismo tiempo que realizan esta reclamación de derechos, pues también existe la obligación de corroborar de dónde se obtienen estos derechos. Ahora bien, en cuanto a las servidumbres voluntarias, el propietario de una finca o heredad puede establecer en ella cuantas servidumbres tenga por conveniente y en el modo y forma que mejor le parezca, siempre que no contravengan las leyes ni perjudique derechos de terceros. Es decir, voluntariamente no me va a limitar a mí ya haber tenido en ese predio distintos gravámenes o distintos tipos de servidumbres, siempre y cuando pues no exista esta posibilidad de menoscabar o violentar derechos. En una limitante, pues el artículo 1098 nos recuerda que solo pueden constituir servidumbres las personas que tienen derecho de enajenar. Los que no pueden enajenar inmuebles, sino con ciertas solemnidades o condiciones, no pueden, sin ellas, imponer servidumbres sobre los mismos. Ya vimos que esta sección sobre el derecho a enajenar, pues es parte de uno de los derechos reales y de las formas, básicamente, de obtener o acceder a la propiedad. La misma ley nos da los requisitos o la explicación del contenido de cómo se adquieren las servidumbres voluntarias. Las servidumbres continuas y aparentes se adquieren por cualquier título legal, incluso la prescripción. El artículo 1102, las servidumbres continuas, no aparentes y las discontinuas, sean o no aparentes, no podrán adquirirse por la prescripción. Recordemos que pues, la prescripción es un modo de adquirir la propiedad mediante el plazo y las condiciones señaladas por la ley. Ahora bien, dentro de los derechos y obligaciones de los propietarios de los predios, entre los que está constituida alguna servidumbre voluntaria. En 1106, el uso y la extinción de las servidumbres establecidas por la voluntad del propietario se arreglarán por los términos del título en el que tengan su origen y en su defecto por las disposiciones siguientes. En 1107 corresponde al dueño del predio dominante hacer a su costa todas las obras necesarias para el uso y conservación de la servidumbre. El mismo tiene obligación de hacer a su cuenta las obras que fueren necesarias para que al dueño del predio sirviente no se le cause por la servidumbre más gravámenes que el consiguiente a ella, y por su descuido u omisión se causare otro daño será obligado a la indemnización. Es decir, que básicamente quien esté utilizando esta servidumbre, pues tiene la obligación de cuidar de esta misma servidumbre. Y cuidando la servidumbre, pues el intercambio sobre los distintos derechos y obligaciones entre el predio dominante y el predio sirviente van a ser funcionales dependiendo de la clasificación de la misma. Las demás servidumbres, si observamos, son específicas en cuanto a la actividad que realice. Ejemplo, la servidumbre legal de uso minero. Ya habíamos visto una de sus pequeñas características en el apartado anterior de una manera más general. Ahora bien, viene meramente estricto las cuestiones que tengan que tener, digamos, como integración del mismo. En efecto, las consecuencias jurídicas, ¿no? Los montos de las indemnizaciones. Y en este caso, pues habla, por ejemplo, de indemnizaciones anuales y las que se deban actualizar de acuerdo a esta actividad minera.
Ahora bien, para ir concluyendo, pues la parte de la extinción de la servidumbre. Recordemos que vimos las voluntarias y las legales y ambas van a tener ciertas particularidades para terminarlas. El 1116 habla de las servidumbres voluntarias y se extinguen, fracción primera, por reunirse en una misma persona la propiedad de ambos predios, dominante y sirviente, y no reviven por una nueva separación, salvo lo dispuesto en el artículo 1104, pero si el acto de reunión era resoluble por su naturaleza, y llega el caso en que la resolución renace en las servidumbres como estaban antes de la reunión. Es decir, que siempre y cuando haya una manifestación de estas voluntades, haya existido la servidumbre como tal y pues se conserve el interés, pues habrán ciertas cuestiones, por eso dice, resoluble por su naturaleza. La fracción segunda, por el no uso, es decir, cuando la servidumbre fuere continua y aparente por el no uso de 3 años contados desde el día en que dejó de existir el signo aparente de la servidumbre. Recuerden que el tiempo es un factor sumamente importante en nuestra materia. Cuando fuere discontinua o no aparente por el uso de 5 años contados desde el día en que dejó de usarse por haber ejecutado el dueño del fondo sirviente un acto contrario a la servidumbre o por haber prohibido que se usare de ella. Si no hubo acto contrario o prohibición, aunque no se haya usado la servidumbre, o si hubo tales actos, pero continúa el uso, no corre el tiempo de la prescripción. Entonces ya vimos que si para que sea continua y aparente, pues nos da el lapso de 3 años y la discontinua no aparente, pues el lapso de 5 años. La fracción tercera, si la servidumbre de paso o desagüe, el convenio se entenderá celebrado con la condición de que no aprueben los dueños de los predios circunvecinos, o por lo menos el dueño del predio por donde nuevamente se constituya la servidumbre. La renuncia de la servidumbre legal de desagüe solo será válida para cuando no se opongan los reglamentos respectivos. Es decir, que en muchas ocasiones, como comentábamos, por cuestiones de sanidad, ¿no? Por servicios meramente públicos que nos otorgan estos derechos y nos guardan la posibilidad de poder llevarlos a cabo, pues la servidumbre tendrá que sobrevivir a esto. Ahora bien, para ir cerrando en este punto, pues encontramos en nuestra misma ley lo que nos habla de prescripción. En cuanto terminemos la clase, yo les voy a comentar también cierta información sobre la prescripción para tener menos dudas sobre esta figura dentro de nuestra materia. Y dentro de las disposiciones generales, pues nos define a la prescripción, es un medio de adquirir bienes o de librarse de obligaciones mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones establecidas por la ley. El 1124 nos recuerda que la adquisición de bienes en virtud de la posesión se llama prescripción positiva. La liberación de obligaciones por no exigirse su cumplimiento se llama prescripción negativa. Bien, vamos a tener esta clasificación sobre la prescripción positiva y la prescripción negativa. Solo pueden prescribirse los bienes y obligaciones que están en el comercio, salvo las excepciones establecidas por la ley. Al igual que solo las cuestiones que se puedan, sean sujetos de adquisición, pues tiene que ser todo lo del comercio, todos los bienes dentro del comercio. El 1125 solo pueden prescribirse los bienes así, es lo que comentamos. El 1126 pueden adquirir por prescripción positiva todos los que son capaces de adquirir por cualquier otro título. Los menores y demás incapacitados pueden hacerlo por medio de sus legítimos representantes. Es decir, que igual en esta parte sobre la adquisición de bienes puede ser realizado por los legítimos representantes, es decir,
quienes otorguen la patria potestad, quienes sean tutores, quienes estén a cargo, ¿no?, de ellos en su representación, siempre y cuando conste de manera legal y solemne, pues, su participación. Ok, por el momento, hasta aquí llegaríamos para continuar con sus siguientes clases y también las cápsulas informativas que serán derivadas mediante su plataforma institucional. ¿Alguna duda hasta el momento?